84 al 88 y actualmente es catedrático de la Universidad de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Actualmente coordina el programa interuniversitario de doctorado en Artes y Educación y es autor de más de 30 libros y una gran cantidad de publicaciones en el área de artes visuales. Dentro de ellas tenemos en el año 2000 Utopías, en el 2003 Equipo Crónica, Pintura, Cultura, Sociedad, en el 2003 Didáctica de la Educación Artística, en el 2005 Investigación en Educación Artística, en el 2006 Codo con Codo, Comparte responsabilidades y tareas domésticas, en el 2010 Los dibujos del tiempo, Impresiones del templo de Edfu, en el 2012 Metodologías artísticas de investigación en educación, 2013 Las Encantadas, una instalación de dibujos monumentales contemporáneos a partir del patrimonio cultural de Macedonia en el norte de Grecia, en el 2015 Dibujo y Patrimonio, Hubert el Jagua, Edfu y Tesalónica, 2016 Arqueología y Dibujo Contemporáneo en el Museo de Cádiz, 2017 Ideas Visuales, Investigación basada en Artes e Investigación Artística, 2017 Reivindicación de 5 piezas etruscas del Museo Arqueológico de Granada. Estos son solo algunas de las, un condensado, podríamos decir, de todas las investigaciones y los escritos que él tiene. Con nuestra universidad y particularmente con la Facultad de Humanidades y Artes, desde hace 4 años viene teniendo una relación muy estrecha a través del diplomado en la enseñanza de las artes visuales en contextos en situación de riesgo de exclusión social, el cual se ha venido impartiendo en colaboración tanto docentes de nuestra facultad con docentes de la Universidad de Granada, y él ha sido una pieza fundamental. Tiene una gran sensibilidad humana y creo que quién más que él para poder abordar desde la expertise que él tiene en el campo de las artes este tema cultura contra la barbarie. Lo dejamos entonces con Ricardo Marín. Muchas gracias, Ricardo, por todo este aporte que nos das a nuestra facultad y a la universidad. Muy bien, muchas gracias. Espero que se escuche correctamente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a Ana Amalia, decana de la facultad, por esta invitación. Para mí es un honor que hayáis pensado en mí para celebrar el 10º aniversario. Y estoy doblemente encantado por esta invitación, porque como es lógico hoy en día, ¿no?, sobre la cuestión que tiene que comenzar a trabajar, pues lo primero que he hecho es buscar en internet a ver qué otros acontecimientos se habían hecho recientemente en torno a un tema tan arduo, tan complejo como el de cultura y barbarie, y he encontrado que la mayoría de las referencias que utilizaban este título tenían un carácter de celebración de algo, de algún acontecimiento, ¿no?, académico o cultural, pero siempre con un tono reivindicativo. Y entonces me gustó el que ustedes hayan escogido también ese tema, porque es verdad que muchas veces celebramos centenarios, o celebramos el aniversario de la fundación de una institución, pero como un acto de pura complacencia en nosotros mismos, diciendo que bien, que hemos llegado hasta aquí, lo hacemos perfectamente. Pero muchas veces falta ese tono, que creo que es imprescindible en cualquier institución universitaria, de reivindicar, de comprometerse, ¿no?, con un tema contemporáneo e intentar abordarlo defendiendo cuáles son nuestras posiciones. Así que muchísimas gracias, porque como tú bien sabes, yo no soy especialista en este tema, así que para mí ha sido un reto el decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar desde mis experiencias
experiencias y desde mis conocimientos hacia este tema que vosotros habéis escogido y con el cual pues, me complazco, sobre todo por esa visión de futuro que tiene estas cuestiones, ¿no? de cultura contra barbarie. Así que yo voy a ver si consigo no tanto que vean mi cara, como que vean, no oigan mi voz, sí, pero que vean la presentación que he preparado. Y no sé si tendré que enfocar de esta manera. ¿Ven correctamente la imagen o no? No, compartir pantalla. Alguien que le diga específicamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajar. ¿Dónde está el micrófono para que Ricardo dice que tiene que compartir pantalla. Correcto, estoy intentando hacerlo en este momento. Pero entonces... ¿Están ahora viendo mi pantalla? Sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y ahora mejor? Excelente. Correcto. Perfecto. Bien. Voy a... Entonces, disculpen esta interrupción, pero vamos a intentar continuar. Y yo les quiero decir que, bueno, básicamente voy a trabajar con imágenes y voy a plantear, ¿no? Quisiera que compartiéramos algunas preguntas y por eso he escogido, en primer lugar, este magnífico cuadro de la grandísima artista del barroco italiano, Artemisa Gentileschi. Y en el cuadro verán ustedes que hay dos mujeres que están degollando a un hombre. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿La representación de una degollación es cultura o es barbarie? ¿El placer estético ante el cuadro que representa una degollación es cultura o es barbarie? Es cierto que si nos planteamos este enfrentamiento entre cultura y barbarie, pues el primer pensamiento es cómo podría ser de otro modo. Si cultura es el ámbito del conocimiento, el ámbito de la civilidad y de la humanidad, y la barbarie la definimos como la ignorancia, la insociabilidad y la crueldad, lógicamente estamos estableciendo dos términos que son contradictorios entre sí. En donde está el uno no cabe lo otro, donde está lo otro pues no cabe. Y qué duda cabe que para nosotros y nosotras, que somos la institución académica, y por eso he querido traer esta magnífica pintura mural, este fresco de Rafael Sanzio, precisamente dedicado a la academia. Quiere decir que nosotros, tanto social como institucionalmente, somos reconocidos y nos reconocemos a nosotros mismos como cultura. Porque como universidad no solo somos responsables de la conservación y del mantenimiento de la cultura, principalmente a través de su transmisión a las nuevas generaciones, sino que sobre todo somos responsables de la creación de nueva cultura.
debemos ser creadores de cultura, aunque no somos el único colectivo social que crea cultura, pero sí uno de los más importantes. Y por lo tanto nos identificaríamos con esta imagen en donde Rafael Sanzio pues, representó en unos mismos personajes tanto a grandes filósofos como a grandes artistas del Renacimiento. Así que en la figura de Platón, que es el que indica, ¿no?, el anciano que indica con el dedo hacia arriba para representar la posición del idealismo, pero pintó al mismo tiempo un retrato no solo de Platón, sino también de Leonardo da Vinci, Aristóteles, que mira más, ¿no?, hacia la tierra, Diógenes, que está tendido en mitad de la escalera, y a Heráclito, al gran filósofo presocrático Heráclito, le pintó con la cabeza de un retrato de Miguel Ángel. Así que tenemos en esta obra reunida la filosofía, el arte. Así que, pero claro, me gustaría preguntarnos si nosotros como institución universitaria somos la única solución a la barbarie, o al menos una de las soluciones frente a la barbarie. ¿Y en qué sentido nosotros debemos de enfrentarnos a la barbarie? Y también una pregunta un poco más controvertida. Si por el hecho de ser cultura, necesariamente nos encontramos exentos de barbarie. ¿Qué duda cabe que mi argumento me va, ustedes podrán deducirlo rápido, lo habrán deducido rápidamente, me va a llevar a decir que, efectivamente, nosotros somos un elemento imprescindible contra la barbarie. La universidad y las humanidades somos uno de los principales elementos en la configuración de un mundo que no sea bárbaro. Pero no quisiera hacer una simple defensa. En este caso sería una autodefensa de lo excelso que es nuestra tarea, sino que me gustaría más bien adoptar una postura propiamente universitaria preguntándome y preguntándonos si todo lo que podemos decir en torno a cultura y barbarie es realmente así, si algunos de los argumentos que utilizamos podríamos demostrarlos mejor, refinar mejor, descubrir cuáles son las contradicciones o incongruencias de algunas de las informaciones que pueden parecer más claras, y en ese sentido poder descubrir nuevas cosas en torno a este día. Y por eso he querido traer esta imagen, que no es una universidad, pero hay una continuidad estrechísima entre los primeros momentos de la enseñanza infantil y preparatoria hasta la universidad. Así que esta imagen, que al fin y al cabo es una imagen de cultura, es una imagen de civilización, es una imagen de educación, porque es una escuela improvisada en un granero destrozado por la guerra en el actual conflicto en Siria, en donde niños y niñas pues están haciendo sus deberes, están haciendo sus tareas, acompañados por una maestra que intenta, a través de la educación, a través de la cultura, sobreponerse a ese entorno de barbarie que parece merodear en nuestros días a la civilización. Como habrán podido comprobar, mi metodología de trabajo es una indagación basada en las artes visuales, quiere decir usar la creación artística tanto contemporánea como del pasado para investigar, para averiguar nuevas cosas o nuevos enfoques sobre los problemas educativos y sociales que nos ven. Así que quiero comenzar con esta imagen, una magnífica escultura titulada Galo Moribundo, que en realidad es una copia romana en mármol de una obra griega del siglo III de nuestra era, y que actualmente esta escultura pues, se puede ver en los museos
capitolinos de Roma y he recurrido a esta escritura porque la palabra barbarie, el término barbarie viene de bárbaro, y bárbaro es una palabra que procede del griego, bárbaro, que es un término que ha llegado al español a través del griego, pero es un término que literalmente significa el que balbucea, la persona que no sabe hablar correctamente mi lengua, que es la lengua de la civilización. Así que para referirse, los griegos, para referirse a esos otros, a los que no eran griegos, a los que no conocían el griego, usaron esta palabra, que en realidad es un exónimo peyorativo, es el que no es como yo. Así que aquel que no conoce nuestra lengua, la lengua como uno de los elementos claves de la civilización y de la cultura, entonces o es un extranjero o es un inculto, y probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Como yo estoy trabajando sobre una imagen, la pregunta que me hago es ¿por qué para representar al bárbaro lo representaron desnudo? ¿Qué hace un guerrero, ¿no?, al borde de la muerte, agonizante ya por la herida que tiene en el pecho y está desnudo? Porque visualmente una de las formas decisivas que se van a arrastrar desde la Grecia clásica hasta nuestros días para la representación de la barbarie va a ser la desnudez del cuerpo humano. Fijémonos en estas dos piezas. Una es una representación de César, no de la época romana, sino ya estamos en el barroco, es una escultura en el Museo del Louvre, y en un cuadro del siglo XIX que representa el saqueo de Roma, y en donde unos bárbaros, eso es el cuadro recrea un acontecimiento histórico. Efectivamente los bárbaros saquearon Roma en el año 410 de nuestra era. Fíjense cómo se ha representado a los bárbaros para que veamos claro que esa actitud en la que están rodeando esa escultura, que probablemente podría ser de César, o al menos de algún emperador romano, están agrediendo a esa escultura, símbolo de la civilización, símbolo de la cultura, ¿no?, desnudos. Y además del origen etimológico griego, uno de los autores que más repercusión ha tenido después a lo largo de la historia, y especialmente en los estudios de humanidades, ha sido Julio César, este que veíamos representado en esta estatua barroca, y en uno de sus libros, en la conocida Guerra de las Galias, que es un libro que sigue utilizándose desde a lo largo desde el Renacimiento y hasta nuestros días como uno de los principales manuales para aprender latín, pues en este libro, que es un libro docente, que finalmente ha tenido un uso no tanto en el ámbito militar, pero sino en el ámbito de la cultura, es un libro en el donde reiteradamente se refiere a los bárbaros. Así que, siguiendo la idea del gran escritor Juan Luis Pisolo, pensé que si acudíamos a estas fuentes literarias era posible ir a los orígenes de cómo la civilización, al fin y al cabo nuestra civilización, nuestra cultura, crea la literatura sobre el bárbaro, sobre la barbarie. Y la primera cita que hace Julio César en la Guerra de las Galias sobre los bárbaros dice: llamaron en su socorro a algunas gentes de la Germania, quiere decir, hoy en día diríamos, pues eran alemanes, ¿no?, de donde al principio pasaron el río Rin, con 15.000 hombres. Estos bárbaros se les llama, ¿no? Más después que, sin embargo, de ser tan fieros y bárbaros, entonces la primera vez
que Julio César utiliza la palabra bárbaro, la utiliza diciendo que además son fieros, son bárbaros y son fieros. Pues cuando estas personas se aficionaron al clima, a la cultura y a las conveniencias de los galos, transmigraron muchos más hasta el punto que al presente sube su número en la Galia a 120.000. Quiere decir que esta primera idea de que atención con los bárbaros, puedes necesitar a algunos de ellos por necesidad, porque necesitas su mano de obra, necesitas su fiereza guerrera, pero cuidado, se asientan en el lugar de la civilización y vienen más y más cada vez y al final resultan tanto. La segunda clave con la que Julio César adorna a los bárbaros es su terrible ignorancia de la tecnología militar más sofisticada y que por lo tanto se les puede atemorizar como con engaños, estrategias engañosas. Dice, César, aunque era el mismo el que escribe el libro, pero escribió el libro como si se tratara de otra persona, ¿no? Entonces habla de siempre de sí mismo en tercera persona. Y de César ordenó que las galeras cuya figura fuese más extraña para los bárbaros y el movimiento más veloz para el caso, se separase un poco de los transportes y a fuerza de remos se apostasen contra el costado descubierto de los enemigos, de donde con hondas, cabucos y ballestas los arredrase y alejase. Esto le dio mucho a los nuestros, es decir, a los romanos, a los civilizados, porque atemorizados los bárbaros de la extrañeza de los buques, del impulso de los remos y del disparo de los tiros nunca vistos, pararon y retrocedieron un poco. Y, por lo tanto, ya que son extranjeros, ya que son incultos, ya que son fieros, pues a los bárbaros hay que castigarlos severamente para que aprendan a respetar la civilización. Y escribe César, por eso se rindieron con todas sus cosas a merced de César, quien determinó castigarlos severísimamente para que los bárbaros aprendiesen de allí en adelante a respetar con mayor cuidado el derecho de los embajadores, claro, los embajadores romanos. Dice, así que, condenados a muerte a todos los senadores, se supone a los senadores, a los representantes de los bárbaros, vendió a los demás por esclavos. Y él lo escribe, César lo escribe con una actitud absolutamente civilizada, ¿no? Dar muerte a todos los gobernantes de los bárbaros, de los extranjeros, y al resto venderlos como esclavos. Pero fíjense qué conceptos asocia Julio César desde los primeros años de nuestra era al concepto de bárbaros y de barbaros. Son personas fieras, son necios de pensamiento, son ignorantes sobre todo de la tecnología militar y por lo tanto se dedican al pillaje por lo que hay que castigar. Visualmente yo quiero centrarme en este aspecto de la desnudez de los bárbaros. Porque, y ahora nos trasladamos prácticamente 2000 años, hasta hace nada, hasta la Exposición Universal de París de 1878, para fijarnos en cómo la representación del dilema entre civilización y barbarie se centra en la representación de la desnudez del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, estamos ante una actitud absolutamente etnocéntrica y absolutamente machista, esta dualidad de conceptos. Fíjense la estatua que representó Europa. Estas estatuas están ahora en la puerta de uno de los principales museos del mundo, en el Museo de Orsay, en París, que está dedicado al siglo XIX. Bueno, fíjense la representación de Europa. No se desdeña el ropaje militar, está investida
a lo romano, ¿no? Esta señora está vestida con una especie de uniforme militar romano, y se observan en la parte derecha de la estatua, pues están los símbolos de la pintura, hay una paleta con pinceles, unos libros, qué duda cabe, ¿no?, de que estamos en el mundo de la civilización. Segundo continente, Asia. Y de repente, la parte superior del vestido, y la verdad es que no sé muy bien por qué utilizó una figura femenina, porque los continentes son masculinos, pero bien, los diferentes artistas que realizaron este encargo consideraron que podría ser más interesante modelar figuras femeninas, y de repente el vestido de Asia empieza a mostrar la desnudez de la mujer. Pero claro, ya cuando pasamos a África, esa desnudez es mucho más evidente. Y ahora los atributos que adornan el continente ya no tienen nada que ver con el mundo de la cultura, sino con las hortalizas, las frutas y con una tortuga. Cuando llegamos a América del Norte, pues va desapareciendo, ¿no?, la cantidad de ropa que lleva esta imagen que representa el continente. Esta es la que dedicaron a Émile Villiers y la empresa de fundición de los Villiers e Hijos a América del Sur. Estas estatuas están hechas en hierro fundido, aunque inicialmente tenían una pátina dorada, ¿no?, para que fueran mucho más ostentosas. Y por último, Oceanía, en donde ya apenas la señora conserva, por supuesto lleva una maza propiamente primitiva, ¿no?, y ya está completamente desnuda. Otra cosa es que esta especie de piel de animal, ¿no?, pues le recubra la rodilla. Bien. Así que he querido enlazar el tema de la representación de esta dicotomía entre cultura y barbarie, como sigue reproduciéndose de una forma también completamente denigrante para la mujer. Siguiente capítulo, siguiente tema. Quisiera confrontar, o más que confrontar, no, quisiera reunir en una especie de diálogo saltando una década, ¿no?, a Goya, al pintor Francisco de Goya y al filósofo Walter Benjamin. Los separa un siglo, pero la verdad es que los dos murieron en el exilio, tuvieron que morir en el exilio, y murieron en dos ciudades muy próximas, uno del otro, en el sur de Francia, Bordeaux, un pequeño pueblecito justo en la frontera francesa con España. El caso de Walter Benjamin, huyendo de los nazis, y en el caso de Goya, porque tuvo que salir de España. Walter Benjamin dejó una frase en sus reflexiones sobre la teoría de la historia, una frase realmente intrigante. Jamás, escribió Walter Benjamin, jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Goya también fue enormemente intrigante en algunas de las frases que dejó escritas, pero rotundamente elocuente en algunas de las imágenes que pintó. ¿Recuerdan las ideas de César sobre el tema del pillaje? Bien, Goya tuvo que vivir una situación personal realmente terrible, porque las grandes ideas del momento en el que él tuvo que vivir procedían de Francia, el pensamiento de la Ilustración francesa. Pero fueron los ejércitos franceses de Napoleón, los ejércitos que representaban esos ideales de liberté, égalité, fraternité, frente al absolutismo
casposo y caduco que había en España. Así que Goya intelectualmente estaba pendiente, y por eso se le acusó de afrancesado de las nuevas ideas que venían de Francia, pero lo que tuvo que vivir fue cómo las tropas imperiales francesas masacraban a sus amigos, a su pueblo de Madrid, y las revueltas que produjeron los ciudadanos las representa Goya en este fantástico cuadro. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿En qué medida un cuadro, ¿no?, que representa un acto violento es cultura, es barbarie? Y Goya produjo, y me voy a detener en ellos porque creo que son imágenes realmente extraordinarias, produjo una serie de grabados que él tituló Los desastres de la guerra, y, cómo no, que él tituló Bárbaro. Esa figura indefensa del que está atado a ese árbol, y además está atado no mirando hacia los disparos, sino justo al revés, es decir, en una postura absolutamente denigrante para el ajusticiado, y cómo representa esa proximidad del armamento militar, ¿no?, que va a destrozar a esa persona, y no duda en llamarlos bárbaros, pero en realidad eran las fuerzas militares del lugar más civilizado, más culto del mundo. O esta otra, debajo de la cual Goya escribió como título, una sola palabra: tampoco. Pero lo terrible de la imagen es, si nos fijamos en la mirada complaciente del militar vestido con todo lujo, sus botas, toda la decoración que lleva en los hombros, el lujoso gorro, ¿verdad?, frente a esta persona que ha ahorcado, y no solo la ha ahorcado, sino para infamarla todavía más, ¿no?, pues le ha bajado los pantalones, ¿no?, de una degradación absoluta de esa fineza que atribuía César a los galos, ¿verdad?, y que Goya representa en esta imagen apenas de hace 200 años, en donde, buscando ese contraste entre la barbarie, ¿no?, que produce y que se produce en el seno de la civilización, ¿no? Y dibujó y grabó muchas otras estampas como esta, ¿no?, con ratón sin ella, escribiendo debajo algunos lemas que son realmente motivo de pensamiento, motivo de reflexión, porque las imágenes son realmente sobrecogedoras, ¿no? Por ejemplo, debajo de este grabado escribió ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué este ensañamiento?, ¿no? ¿Por qué esta situación absolutamente terrible, ¿no?, frente a un ser humano? Entonces, no solo es la figura del grupo frente a uno solo, sino sobre todo esa manera de cebarse fieramente, ¿no?, de la salvajada, de la incivilización absoluta. O esta otra, ¿no?, sobre la que Goya tituló ¿qué hay que hacer más? Es la humillación de la castración, del descuartizamiento. Por otro lado, a través de unos dibujos extraordinarios, de una calidad de grabado realmente fastuosa, y en donde Goya fue capaz de restituir todos esos acontecimientos que él estaba viviendo, no necesariamente que los presenció, ¿no?, pero que supo de ellos, que estaban en la boca de todo el mundo. Por ejemplo, Esto es peor, en donde, a pesar de lo terrible de la imagen, no puede evitar resolver, y esta es una transposición que hacemos en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, en el mundo de la estética. Fíjense la similitud entre la extraordinaria capacidad escultórica de este esclavo de Miguel Ángel y la extraordinaria capacidad de representación gráfica, esa armonía en ese torso tan bello
y al mismo tiempo de una crueldad casi inhumana. Y así sucesivamente, ¿no? Goya representó no solo la barbarie de ese ejército civilizado, organizado, estructurado militarmente, sino también denunció la barbarie de sus propios compatriotas ensañándose contra ese ejército. Así que Goya fue uno de los primeros artistas que consiguió trascender quién estaba matando a quién para denunciar la violencia y la agresión venga de donde venga. Por ejemplo, este que también es una imagen terrorífica y que él escribe grande hazaña con muerto, porque refleja un hecho histórico y que está documentado en que algunos soldados franceses que fueron sorprendidos por un grupo diríamos, pues de milicianos, ¿no? De españoles que agredían a los soldados franceses, y la imagen del francés está representada por esos mostachos que eran los que utilizaban los militares franceses del ejército francés, ¿no? Los soldados del ejército francés que entran en España, y cómo ese ensañamiento también, ¿no? Con esos, de ese otro lado, de esa otra parte del conflicto, o este otro cuadro de su época de las pinturas negras, de su extraordinaria época de las pinturas negras, que actualmente lleva por título, pero no se lo puso él, no sabemos exactamente qué quiso representar, ¿no? Pero la escena es terrible. Hay dos personas que están, dos hombres que están enterrados hasta la rodilla y armados de dos garrotes a una distancia suficiente para que se maten entre ellos, ¿no? Es la sinrazón absoluta de la violencia. Y claro, uno de los aspectos más grandiosos de Goya es que al final a quien consigue realmente redimir es a la víctima. Esta imagen, que va a ser después utilizadísima de tantas formas cinematográficamente, fotográficamente, en tantísimos cuadros, ¿no? En donde Goya sitúa justo en el centro a la víctima indefensa y con esa sutil amenaza casi fotográfica, ¿no? de esas horizontales que son los cañones de los fusiles, ¿no? Para disparar, o el grandioso cuadro de los fusilamientos de la madrugada, ¿no? Del 3 de mayo en la Ploa en Madrid, como la figura central del cuadro es precisamente la de la figura inocente, ¿no? La persona con los brazos abiertos, con las palmas abiertas, en rendición absoluta, ¿no? Que es la figura más realmente conmovedora, ¿no? De todo el cuadro. Y por supuesto también Goya no olvidó representar las atrocidades contra las mujeres. Lo tituló Amarga Presencia y como víctimas claras también de esa violencia y de esa barbarie. Así que no he podido evitar hacer ese paralelismo, ¿verdad? Goya, con esta imagen documental, una de las imágenes más conocidas de la segunda mitad del siglo XX, la fotografía del 8 de junio de 1972 de la niña, en esos momentos niña, Kim Puk, que en esos momentos tenía 9 años de edad, completamente abrasada por el napalm, que lanzaban los bombarderos norteamericanos sobre Vietnam, ¿no? Y que se convirtió en un icono de la locura de la guerra, la barbarie de cualquier guerra. Y yo creo que uno de los elementos que contribuyeron a convertir a esta imagen en un icono contra la barbarie es precisamente la desnudez de la niña. Posteriormente ha habido muchas declaraciones de los responsables de la agencia periodística
en distribuir o no esta imagen, precisamente debido a la desnudez de la niña, pero finalmente decidieron que sí, ¿no? Que la iban a publicar, y claro, ese rasgo contribuye de forma extraordinaria a esa representación de la persona indefensa, de la persona absolutamente destrozada ante la barbarie, y claro, el cinismo y las contradicciones del mundo en el que vivimos hizo que esta imagen, por supuesto, ganara el premio más importante por reconocimiento a la labor periodística, ¿no? Que ganó el premio Pulitzer de ese año, ¿verdad? Y por lo tanto dice, bueno, ¿cuál es realmente el papel que juega la civilización, que juega la cultura? ¿Cómo reconocemos culturalmente? Y lo reconocemos porque estas imágenes son una de las posibilidades que tenemos desde la cultura, ¿verdad? Que es la de dejar constancia de la barbarie que no. Pero, ¿es realmente la cultura un seguro contra la barbarie? Y rápidamente mi respuesta tiene que ser no. Una de las mejores exposiciones que se han montado jamás sobre los movimientos de vanguardia artística del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del siglo XX, es la exposición que montaron los nazis, Hitler, sobre el expresionismo, sobre el dadaísmo, sobre los Fauves, ¿verdad? Y es verdad que ellos titularon esta exposición no como una magnífica exposición de arte contemporáneo, sino como arte degenerado. Y algunos de los cuadros más importantes que han pasado después a formar parte de la historia del arte del siglo XX, autores como Paul Klee, George Grosz, Kandinsky, ¿no? Los tienen en esta página del catálogo, ¿verdad? Calificados como arte de los locos, arte de la enfermedad, frente a la verdad natural, ¿verdad? Ese cuerpo tan enraizado en la tradición grecorromana. Hemos visto las esculturas, hemos comenzado con las esculturas grecorromanas, ¿no? Arnold Breker fue uno de los principales escultores del nazismo, frente, ¿verdad?, a esa deformación y a ese espanto que solo podía venir del mundo de los locos, del mundo de los judíos, ¿verdad?, del mundo de los expresionistas. Dentro de mi campo específico de conocimiento, uno de los experimentos más interesantes que se hicieron por parte del austríaco judío Victor Lowenfeld, ¿verdad?, fue el destruir esa idea de que la cultura, de la civilización, estaban solo de parte de los modelos grecolatinos y que no había pie para el mercado que manifestaba el expresionismo. Y entonces él indagó, él se preguntó, ¿cuál es la forma expresiva natural de las personas que no tienen una experiencia visual del mundo? ¿Y quiénes son esas personas? Pues los niños y las niñas ciegos, los que no han visto nunca el mundo. ¿Pueden dibujar esos niños y niñas? ¿Pueden hacer escultura? Y Lowenfeld descubrió que por supuesto que sí. Y que esas maneras de expresarse, de desarrollar la creatividad de los niños y niñas ciegos y ciegas, tenían mucho que ver, tenían mucho paralelismo con el mundo expresionista, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto la pintura y la escultura expresionista no procedían de un arte degenerado, de una voluntad de querer engañar a la civilización, sino que eran una forma tan natural de expresión en el ser humano como cualquier otra, solo que no procedía del sentido de la vista, sino del sentido del tacto y de la experiencia visual. Así que, ¿qué formas tenemos de luchar contra la barbarie? Desde la cultura,
en mi caso hablaré de la cultura eminentemente visual. Pues en primer lugar, mostrar y describir, como va a hacer Käthe Kollwitz, la grandísima artista y grabadora alemana, interpretar y tergiversar el statu quo que se nos da, como hizo su fotomontaje Josep Renau, o denunciar y deconstruir la barbarie de nuestros días como la norteamericana Bárbara. Käthe Kollwitz, una extraordinaria dibujante, grabadora, escultora, y me he permitido hacer este paralelismo entre los grabados de Käthe Kollwitz de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y las fotografías publicadas por el New York Times de la caravana de migrantes, principalmente hondureños y personas hondureñas y centroamericanas, que todos estamos sintiendo porque es uno de los acontecimientos de la historia. Fíjense en cómo la cultura visual representa un acontecimiento. Cómo Käthe Kollwitz situó en primer plano en esa marcha de los vueltistas a una madre, ¿no?, que tiene que llevar a su hijo en brazos, y cómo la fotografía de prensa tiene que recoger de nuevo a esa figura de la mujer madre, ¿no?, de esa figura de futuro, ¿no?, para poder ser más contundente en la denuncia de esos